Buenas tardes, aquí empezando un programa más en Ecos de Mirabal a través de RU, a través de Radio Universidad, con muchísimo gusto en este martes 5 de diciembre del 17, estoy muy cerca del micro, ahí está mejorcito, sí. Y bueno, pues buenas tardes, Rolando, como siempre, muchísimas gracias por estar acá y con mucho gusto. Gracias. De tenerte como compañero en Ecos de Mirabal. Un honor estar aquí. Muchas gracias. Ya vamos avanzando en Ecos de Mirabal aquí, bueno, en Radio Universidad, por supuesto, y además con una compañía a la que yo le tenía muchas ganas desde hace ratito, queridísima amiga, compañera de luchas y demás cosas, a Miriam Rapa. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias, Dora. Muchas gracias, Rolando. Bienvenida a Ecos de Mirabal. Bueno, déjeme decirle que Miriam ha estado desde hace mucho, desde el inicio en Ecos de Mirabal, ya en estos 10 años, pero es la primera vez que vienes a RU. Es la primera vez que estamos ahora en el radio. Así es, en RU. Y bueno, también por Face, así es que podemos decirle allá al Face. Ya casi no hacemos comunicación sin Face, ¿no? Es como una herramienta, el Face digital fabulosa, porque nos permite llegar a mucha gente que no está. RU, bueno, pues se transmite aquí en la ciudad a través de la radio, pero el Face pues llega a medio mundo, entonces pues nos conviene mucho. Es una maravilla las redes sociales, sí. Crean enormes tejidos de comunicación con el debido cuidado que se deba de tener, pero realmente te abren al mundo entero. Así es. Y bueno, pues déjeme decirle tantitito quién es Miriam, es muy rápido, pero porque tiene una trayectoria muy amplia, pero para que usted se dé una idea, bueno, es ingeniera, Miriam, y tiene una trayectoria política, de activismo y también en el funcionariado, en la función pública, muy amplia. Y la razón por la que la hemos invitado hoy es porque acaba de crear, o que nos platícanos una nueva asociación, después una asociación civil, lo que conocemos comúnmente como una ONG, una organización, después de haber trabajado un buen rato, bastante rato, desde la función pública, lo que se le conoce como economía solidaria, que es un tema fascinante, a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención, y que ahora yo entiendo que después de hacerlo desde la función pública, te vienes a hacerlo desde la sociedad civil, a ver si ando bien. Claro que sí. Mira, fíjate, Dora, nosotros empezamos con este tema de la economía de solidaridad o economía solidaria desde muy jóvenes. Empezamos en la pastoral juvenil con el obispo don Adalberto Almeida y Merino, fundando en aquel entonces lo que era la Juventud Trabajadora Católica, así le llamaban los muchachos de aquel momento. Estamos hablando de los 80. Estamos hablando de los 80. Y creamos esta pastoral, la pastoral de los trabajadores, y teníamos esta línea de economía solidaria y muy apoyada por el entonces obispo don Alberto Almeida y Merino. Y durante todo ese tiempo he seguido en esta línea de una economía diferente, una economía a la que yo le llamo amorosa. Una economía donde es un consumo responsable en términos de respeto a la persona humana y de respeto a la naturaleza. Y posteriormente, con el transcurso de los años, me contrataron en el gobierno del estado, cuando era entonces el gobernador José Reyes Baeza, y el secretario era el arquitecto Carlos Carrera. Iniciamos así un pequeño programa con muy poquito presupuesto llamado Redes de Economía Popular Solidaria. Transcurrió ese sexenio y transcurrió también el sexenio con el gobernador César Duarte, y ahora en la nueva administración que salí de gobierno, bueno, pues fundamos esta asociación civil, Foro Nuevo Sol, y desde aquí seguimos impulsando lo que ha sido la pasión de mi vida, ¿no? Un modelo económico no basado en la ganancia, por la ganancia misma, sino centrado en la persona y en el cuidado del medio ambiente. A ver si, porque es un tema muy de fondo, es un tema
que tiene que ver con entenderle a una filosofía diferente a la que estamos las personas acostumbradas, que es el consumismo, que es el comprar, comprar, comprar y el querer tener mucho, ¿no? A esta dinámica de la mercadotecnia que es muy fuerte, con otro tipo, con otra filosofía y con otra ideología. A mí me gustaría que, bueno, primero nos digas exactamente qué hace esta organización, así exactamente qué hace, dónde, cómo y cuándo, qué hace esta organización, para poder entrar un poquito más al fondo de esta idea, de esta filosofía que tú traes, ¿no? Y nosotros que estamos creando, formando, organizando grupos en las diferentes colonias de la ciudad de Chihuahua, grupos de personas, de familias, en las que empecemos a formar una nueva manera de ver la economía. Bueno, estos grupos, ¿cómo funcionan? Muy parecido a lo que hacíamos en años anteriores. Formamos un grupo de 25, de 30 familias en dos grandes líneas. Uno, le incentivamos el ahorro y la educación financiera. Es muy importante en este rubro la educación financiera porque les enseñamos a ahorrar y les enseñamos también cómo pedir préstamos en un momento dado y que no se dejen ir por estos préstamos de agiotistas en la colonia o de agiotistas disfrazados como son algunas empresas financiadoras con intereses altísimos. Entonces les damos una educación financiera, pero juntos, caminamos juntos con la comunidad. ¿Arman una especie de caja de ahorro, algo así? Se arma una caja de ahorro cuando las personas quieren ahorrar, se arma la caja de ahorro ahí en el grupo, ellos tienen su dinero, tienen su independencia sobre sus propios ahorros, nosotros no tocamos ese dinero. Y se nombra una mesa directiva. Una mesa directiva que es su presidenta, su secretaria y su tesorera. Y van ahorrando durante 26 semanas, a las 26 semanas regresan el dinero que han ahorrado y inician un nuevo ciclo. ¿Qué queremos? Funciona como cualquier caja que hace préstamos ahí entre ellos mismos con intereses para que haya intereses o no. No, sin intereses. Aquí la solo idea ahorro, es el ahorro. Solo ahorro, no intereses. Sí, es un ahorro en el que ellas deciden en qué institución bancaria van a meter el ahorro colectivo. Si la institución bancaria da intereses, bueno, pues se repartirán los intereses. Si no dan intereses, bueno, pues no hay nada que repartir en cuanto a este rubro y se reparte exclusivamente el ahorro. Nosotros como asociación civil, te repito, no tenemos acceso en ningún momento al dinero, nada más revisamos pues que se vayan llevando bien las cosas como un garante para el grupo que se está reuniendo. El truco del ahorro es primero ahorrar y luego gastarte el dinero que te sobra. Es decir, no se ahorra lo que sobra, se gasta lo que sobra después de ahorrar. Y entonces la gente aprende a que puede ahorrar 5 pesos, 10 pesos y resulta que se da cuenta de que el dinero junto le rinde más que si fueran los 10 pesos separados, ¿no? Entonces, esta cultura del ahorro a una persona joven le va a permitir llegar a viejos, y Dios así lo dispone, con una pensión, por así decirlo, creada por ella misma. O si va a ser un pequeño negocio o un gran negocio, pero le viene una buena oportunidad para comprar materia prima a un mejor precio, o una máquina que necesita un mejor precio, pues tiene un ahorro de donde echar mano. De la otra manera, nunca tenemos un ahorro, ¿no? Entonces, o una emergencia de salud. Entonces, es para nosotros muy importante que las personas aprendamos a ahorrar. Primero ahorramos, después gastamos. Si nomás tenemos 5 pesos podemos ahorrar, y eso permite también que los niños y las niñas inicien el ahorro junto con sus familias. De tal suerte que ahorita tenemos 25 grupos aquí en la ciudad de este tipo. Empezamos en
formamos la asociación en mayo, más o menos en junio, julio, por ahí empezamos a formar los grupos y los tenemos diseminados en toda la ciudad, División del Norte, 3 de Mayo, Cerro Grande, Los Llanos, Sierra Azul, Insurgentes, Minerales, La Lealtad, La Revolución, La Obrera, UP. Y ahí tenemos cerca de 700 adultos ahorrando semanalmente y alrededor de 100 niños que ya también van tomando esta cultura del ahorro, pero también aprendiendo para qué es un préstamo, qué son los intereses sobre los préstamos. Los préstamos hay que pagarlos, ¿verdad? Y para qué queremos el dinero prestado, ¿no? Porque nos encontramos empresas financiadoras que llegan a una colonia, le dicen a una señora, junta 10 familias para que formen les vamos a dar un préstamo y ni siquiera sabe la gente para qué quiere ese dinero, ¿no? ¿Participan hombres y mujeres por igual o por dónde va? Mira, aunque es mixto, realmente el 95% o más son mujeres. Son las señoras. Son las mujeres las que se reúnen. Los señores regularmente lo que hacen es mandar el ahorro. En los niños, los niños y las niñas están mixtos. Ellas se organizan, las señoras. Las señoras se organizan, ellas deciden en qué casa, en qué cochera, o si van a pedir un pequeño localito que hay allá en la colonia o el saloncito del templo. Ellas deciden dónde se reúnen, el día y la hora. Y nosotros las acompañamos a través de un grupo de trabajadoras sociales que tenemos. Y con la capacitación y la asesoría. Son colonias de la mayoría de la periferia, algunas ya no tan de periferia, pero digamos sí colonias con situación económica difícil. Es decir, el programa sí está dirigido a personas de escasos recursos económicos. Y es donde funciona, además, es donde funciona más. ¿Por qué? Porque necesitamos juntarnos. Las personas saben que si nos juntamos es más fácil avanzar, es más fácil apoyarnos unas a otras. Y entonces en estas colonias donde difícilmente va a haber un banco ahí cercano, salvo alguna cadena comercial, ¿no?, en donde puedan ahí hacer su ahorro, y que no hay ninguna educación de carácter financiera al respecto, ni de proyectos productivos, por supuesto. Entonces nosotros vamos ahí a donde la gente no puede pagar el camión para estarse trasladando, a donde no puede pagar por un curso de capacitación y a donde desgraciadamente tampoco llegan los financiamientos de carácter gubernamental y privado, porque se considera que los negocios de los pobres son negocios inviables. Y esto es desconocer un tanto cómo producimos los pobres. ¿Cómo producimos los pobres? ¿Para qué producen los pobres? ¿Y para qué quieren el dinero los pobres? Entonces, vamos a decir, las mujeres. Las mujeres en estas colonias populares no tienen las mismas oportunidades que puedan tener las compañeras estudiantes, por ejemplo, de una carrera universitaria. Entonces, las mujeres más pobres a veces producen para un fin en específico nada más para pagar el hospital que deben de cuando a Jesús lo operaron. O lo pueden tal vez hacer su pequeño negocio hasta para los 15 años. Hay negocios que no son de largo aliento, hay otros que sí, hay otros negocios que son de largo aliento, reales empresarias que van luchando y van sacando los negocios y pueden hacerlos grandes, otras no, otras son negocios más pequeños, pero que también es necesario incentivar. Nosotros ahorita desde la asociación hicimos un proyecto que estamos culminando, que es para mujeres cuidadoras, es decir, mujeres que no pueden salir a trabajar una jornada completa de trabajo porque tienen niños menores de 15 años o porque tienen una persona
que necesita de cuidados especiales en su casa. Algún viejito, viejita, alguna persona Una con persona discapacidad, cuadrapléjico, con discapacidad. Alguien con una enfermedad permanente o temporal, y no puede salir a trabajar. Entonces, en lugar de, ellas dicen, y me recuerda mucho a Rosario Robles, decía, lo que las mujeres que quieren es trabajar. Entonces, estas mujeres que están en esta situación, nosotros les dimos una capacitación en lo que es hacer proyectos productivos desde la economía solidaria. ¿Dónde está el truco de la economía solidaria? En el consumo solidario. Usted puede hacer, por ejemplo, empanadas o gorditas y luego se pone afuera de su casa a ver quién le compra. Nosotros no. Nosotros creamos primero estos grupos que te mencioné primero, Dora, son grupos de consumo solidario. Primero les preguntamos a estos grupos qué es lo que más consumen y que nosotros podemos producir. Y ahora sí, lo que tú produces tiene un mercado seguro donde se va a colocar. De tal suerte que quien produce, su venta la tiene asegurada y el excedente lo puede vender fuera de las redes. Pero por lo pronto tiene 300, 400 familias que le van a consumir el producto que está haciendo y eso te garantiza de entrada la viabilidad del proyecto. Medida esa viabilidad con la economía hegemónica, me van a decir que no se puede. Sin embargo, si tú tienes un mercado seguro donde vas a colocar el producto, lo haces y solidariamente se compra esa mercancía. Y entonces, ahora sí, estas señoras que estaban, y digo mujeres porque la enorme mayoría de quienes cuidan en la casa somos las mujeres, estas mujeres que estaban en la desesperación, en la angustia, de que si les llega o no les llega una tarjetita de cualquiera de los gobiernos con una ayuda para su situación, o una despensa, o a ver qué les llega, no, todas saben hacer algo, todas tenemos capacidad de hacer algo. Si es salsa de chile, pues salsa de chile, si son frijolitos cocidos, pues frijoles cocidos, si son tortillas de harina, lo que hagas. Ellas empiezan a hacerlo, les enseñamos cómo administrar un negocio, donde otra vez esta necesidad de la educación financiera tan fuerte que hay, de que no mezclen el dinero de la casa con el dinero del negocio, donde sí se mezcle, donde no, y a partir de esos espacios productivos dentro del hogar, puedan sacar su producto y tener un ingreso. Esa parte de las mujeres cuidadoras, de el poder aprovechar los espacios productivos dentro del hogar, permite, desde el cambio de roles, desde que los niños y las niñas empiezan a aprender un nuevo modelo de economía, y donde haya un ingreso familiar que, repito, medido en términos de la economía hegemónica, serían totalmente inviables, ¿no? Entonces, en eso estamos. En estas, dice que como desde los 80 se está trabajando en estas comunidades, en estas economías solidarias. ¿Qué casos de éxito ha visto a lo largo de estas décadas al aplicar esta nueva economía? Mira, desde aquí en Chihuahua nosotros te puedo mencionar, si no como negocios de largo aliento, sí toda una serie de familias que han logrado que sus hijos estudien, que han logrado comprar su casa, sí, o sea, en este tipo de las economías, vamos, porque lo voy a poner en dos canales. En la economía de supervivencia. En la economía de supervivencia, bueno, pues cualquier cantidad de gente que ha logrado tener un ingreso, que logran mandar a sus muchachos a la escuela, que logran hacer crecer su casa,
que logran tener su tienda de abarrotes, su negocio de tamales, y que tienen 10, 15 años con el negocio, ahora sí ya se dieron de alta en Hacienda y demás. En un nivel más macro, podemos decir, cada año en Dolores Hidalgo, en Guanajuato, se hace la Feria Nacional de Economía Solidaria. Y encontramos ahí, desde grandes o medianos productores ya, hasta estas economías más emergentes, ¿no? ¿Qué pasa con la economía solidaria? Que se mide en términos del número de personas mismas que van pudiendo tener una mejor calidad de vida, más allá de qué tan grande es o en números de cuántos millones puedas tú meterle algo. Te voy a dar un ejemplo. En Ciudad Juárez, en el 2000, ¿qué fue? Creo que ya fue en la administración del señor Ferriz, en Ciudad Juárez. Nosotros creamos ahí 10 cooperativas para fabricar los uniformes de los niños de la secundaria, que posteriormente regaló el gobierno municipal. Eran 110 familias con un apoyo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Hicimos 60,000 prendas. Se hicieron ¿te acuerdas cuando el caso de la fiebre que se usaron la influenza? La influenza. Hicimos 100,000 cubrebocas. Cuando entra la nueva administración decide que pues, lo anterior no era lo mejor, sin embargo, las cooperativas continuaron. Las señoras continúan actualmente y fabrican, por ejemplo, los uniformes de ESMAR, los uniformes para las gasolineras. Este tipo de ejemplos sí se van repitiendo a lo largo de las décadas, ¿no? Que no son los grandes negocios los que irrumpen en grande, sino que se mantienen en esa línea de un consumo moderado. Porque hay otra fórmula que es muy importante. En la economía de solidaridad, lo que importa es la persona y que se multiplique el número de gente beneficiada. Entonces, cuando tú llegas a 2 veces el punto de equilibrio de una empresa, te invitamos a que se forme otra empresa con el mismo producto que tú haces y que no se vaya creando una acumulación de la ganancia. La acumulación de la ganancia en la economía solidaria simple y llanamente no existe. Porque lo que hace que todos tiene podamos... que repartirse. Sí, lo que hace lo importante es que circule la moneda. Incluso ahorita no la tenemos, pero llegamos a tener, y la vamos a regresar a ella, tenemos la moneda alternativa. Es decir, creamos nosotros nuestro propio billete, que le llamamos azteca, para facilitar el trueque entre las comunidades. O sea, el trueque se da a una escala muy alta dentro de la economía solidaria. Y entonces sí, no hay una acumulación de la riqueza, que luego es lo que tomamos como el éxito. ¿Qué tan grande es tu empresa? Entonces, ¿a qué tantos millones vendiste? O la acumulación. No, en este caso tendría yo que medir, que no tengo el dato, de a cuántas familias nos hemos extendido y cuántas familias han salido beneficiadas. No tengo el dato. Nos vamos a corte y regresamos muy rápido con más, porque ya sí está interesante, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho este programa, y bueno, es muy amplio, es muy amplio, ¿no? Y se puede, pues, es relativamente fácil, digamos, el poderlo promover, ¿no? El poder convocar y de alguna manera que las personas, particularmente mujeres, le quieran entrar, porque tiene mucho beneficio, pues, ¿no?
y luego también para presentar el libro que trae Miriam, que se llama El descuido de los cuidados. Órale, que va a venir a presentar Amalia García el próximo viernes, va a estar por acá, súper conocida y reconocida política, y bueno, pues lo vamos a presentar. Miriam nos va a hablar un poquito también del libro y va a invitar obviamente a la presentación del libro. Nos vamos a corte y volvemos. Y en Facebook nos quedamos, ¿no? Perfecto. Sí, en Facebook nos quedamos. Sí, podemos seguir un rato. esa respuesta es muy buena, porque el éxito dependiendo que entendamos por éxito, ¿no? Y regularmente entendemos por éxito llenarnos los bolsillos, pero aquí ya veo que no, no llenarnos los bolsillos, sino llenarnos de gente beneficiada, ¿no? De personas contentas. Así es, mira, te pongo un ejemplo muy claro. Está el muchacho Alejandro Ramírez, hace un champú desde los 11 años. Eso también hace la economía solidaria, logra que los niños puedan ser empresarios. Tenemos varios. Pero vamos a decir el ejemplo que me lo sé muy bien, ¿no? El de Alejandro Ramírez, hace un champú y va creciendo y creciendo y creciendo, de tal suerte que satura la red solidaria, empieza a vender hacia el exterior. Por ahí lo pesca un empresario grande, un tipo Shark Tank, y le dice, oye, ¿qué te falta para crecer? No, pues que la fábrica, y empieza el chamaco, dice, te doy capital, nos hacemos socios y te voy a meter a que crezcas en grande. Y el muchacho le dice, no, gracias. Oye, ¿por qué no? Mira, es que tú das tu producto muy barato, incluso lo puedes dar más caro. Dice, ¿por qué lo das a ese precio? Y el muchacho contesta, porque es un producto de muy alta calidad, un producto orgánico. Dice, y si yo lo doy al precio que usted me dice, nada más las personas con mucho poder adquisitivo lo van a adquirir. Y las personas pobres también tienen derecho a tener productos de alta calidad. Y le agradezco, pero no le voy a aceptar ser socio. Oye, pero pues vamos a crecer mucho y demás. Dice, sí, nada más que yo estoy en la economía solidaria. Entonces, también la conciencia de un mundo nuevo es posible. Yo insisto, faltan espacios para ser buenos, para actuar con bondad. Entonces, tienes que construir espacios para que la gente sea buena. Y un espacio privilegiado es la economía solidaria. Ahí eres bueno. ¿Por qué? Porque si la compañera hace los tamales a 12 pesos y doña Ceci te pone una oferta a 9 pesos, tú se lo compras a la compañera de 12. ¿Por qué? Porque allá la ganancia no sabes a dónde va a dar. Pero a tu compañera, sí sabes que la ganancia es para que coman los 3 chavalos que andan corriendo por enfrente de tu casa detrás de la pelota, ¿no? Entonces, otra manera de medir las cosas. Sí, cuando el simple concepto de solidaria, ¿no? Las redes de economía solidaria, el decir solidaria, esta palabra tan bonita, ¿no? Tan bonita y tan fuerte, tiene que ser de verdad, si no, no sirve, si no, no tiene chiste. Es decir, me solidarizo con estas personas, con mis compañeros, mis compañeras, y se van a solidarizar conmigo. Es decir, es construir un mundo más pequeño, posiblemente dentro de un mundo muy grande, de una economía muy devoradora, de una economía que nos devora y en la que estamos las personas tan metidas que nos cuesta mucho trabajo salirnos. Es muy difícil. Regresamos, estamos en Radio Universidad, aquí en Ecos de Mirabal, con muchísimo gusto, con Rolando Nájera, mi compañero aquí de micrófonos, y también como invitada especial Miriam Rapa, una mujer, si usted nos acaba de sintonizar, una mujer que ha dedicado prácticamente su vida a la economía solidaria, a promover la economía solidaria, muy de cerca con Mari Sáenz. ¿Cómo no? 27 años llevamos juntos Mari Sáenz y yo. Mari también tiene esta filosofía que ya vino hace rato y vendrán, y la hubiéramos invitado, fíjate. Un día de estos que vengan las dos porque me parece que entre las dos complementan
esta parte. Sí, lo que pasa es que en el mundo económico en el que vivimos es tan agresivo que nos cuesta mucho trabajo la solidaridad. Es al contrario, lo que el modelo económico común y corriente en el que vivimos, lo que promueve es la competencia. Tú apuéstale a competir, no que seas solidario ni que nada. Tú compite y gana y tendrás todo el poder. Y tú, si sacas del mercado a tu competencia y tú te quedas solo o sola en el mercado con tu negocio, pues eso es triunfar. El modelo, eso es lo que pregona. Acá es todo lo contrario, ¿no? Sí, mira, ese es el chiste. Cuando la competencia, que hay que ser competitivos y que hay que tener fuerza y hay que tratar de ser mejores, indudablemente. Yo platico una anécdota de que están dos chamacos jugando al tenis. Pues uno era muy bueno y el otro era francamente malo para jugar tenis. Entonces el que era muy bueno, el que era muy malo le avienta la pelota al que era muy bueno. Me tocó ver ese jueguito, entonces el que era muy bueno le avienta la pelota y el pobre chavito otro sale corriendo, pues no le pega la pelota. Entonces vuelve a agarrar la pelota, se la vuelve a aventar y el que era muy bueno otra vez le da de revés y va el otro corre y no alcanza la pelota. Entonces por tercera vez le sucede lo mismo y entonces el chamaquito que sabía jugar menos le dice al otro, oye, pues avienta la pelota donde yo estoy. Y le dice el otro chamaco que sabía jugar muy bien, no, pues el chiste es que no le pegues. Y entonces el otro contestaría, no, ¿sabes qué? Pues entonces juega tú solo. Qué aburrido, ¿no? La economía es igual. Yo vivo, oye, y tú también vive, ¿eh? Yo vendo y tú también vende. Yo te compro y tú cómprame. Los dos podemos vivir, los dos podemos caminar en este mundo, no tenemos por qué acabarnos uno al otro. La competencia sí es buena, los productos tienen que ser de calidad. A la gente le enseñamos que los productos tienen que ser de calidad, que tienen que tener buena presentación, buen sabor, etcétera, para que puedan competir en el mercado. Es necesario estar dentro del mercado. El mercado es nuestro amigo, nuestro aliado. Pero no se trata de destruir al compañero o la compañera que está a un lado, porque podemos colaborar, ¿no? Nos podemos complementar, ¿no? Y en esta complementación te puedo decir que desde la asociación en estos pocos meses que llevamos, nos hemos puesto de acuerdo y hemos caminado junto con la Fundación ALE. Eso te iba a decir, ¿de dónde viene el financiamiento? Sí, ¿no? Bueno, ahorita te digo el financiamiento, pero nos hemos juntado con la Fundación ALE, donde hicimos una campaña anual de operación gratuita de cataratas. Nosotros aportamos 200 personas. Estamos actualmente con también gratuitamente la operación para las córneas, el trasplante de córneas. Consumemos voces, nos juntamos para hacer los proyectos productivos para mujeres cuidadoras. Hemos presentado 16 proyectos de Chihuahua, Cuauhtémoc y Aldama, y ya nos aprobaron el primero en Cuauhtémoc, una señora que vacuna lavasolas, con estas mujeres que no pueden salir a trabajar porque tienen un enfermo en casa, ¿no? Estamos a punto de terminar, y este es un precioso proyecto que es una cooperativa de 11 mujeres que van a hacer los volantes para TRW. Y TRW será la primer cooperativa proveedora de TRW, no solo en México, sino en toda América, ¿no? Y tiene este modelo, no lo inventé yo, lo tienen en Portugal y en Rumania. Bueno, estamos ya a punto, o sea, ya están las señoras capacitadas para proveer a TRW, ¿no? Una maquiladora muy exitosa. Así es. Y bueno, pues hemos hecho los desayunos para todos los comités de estos que te platicaba. Tuvimos la semana, el sábado pasado, el sábado pasado, hace unos días, el festival navideño, la Navidad Solidaria, donde ahí en el auditorio municipal, 1000 personas estuvieron ahí, todo el mundo con sus juguetitos, regalos, bla, bla, bla. Pero que además ellas fueron las señoras las que crearon el propio show, además de otros que como Espuelitas Doradas o la rondalla de los jubilados que estuvieron por ahí ayudándonos.
También estamos con otra asociación que nos unimos con las mujeres y niñas empresarias de Cuauhtémoc. FECHAC ya también está ahí por ahí apoyando. Y vamos a hacer la presentación del libro, que ahorita rápidamente te la platico, y vamos a cerrar el año con un bazar navideño para crear el año que entra. Queremos crear las primeras 5 tiendas solidarias aquí en Chihuahua, ¿no? El financiamiento ahorita lo hemos estado solicitando los programas gubernamentales, especialmente nos han estado apoyando desde el Congreso de la Unión, en proyectos que mandamos a las diputadas y diputados, y por ahí nos han estado apoyando, y en algunas actividades propias ya aquí muy localitas, nos ha apoyado muchísimo 2 diputadas, la diputada Hortensia Aragón Castillo, diputada federal, y la diputada local que está Tobar Aragón. A través de sus gestiones nos han estado apoyando muchísimo, y el financiamiento básico de estos primeros meses ha surgido de programas gubernamentales del Congreso específicamente. Ahora bien, las personas que estén interesadas en participar en estas comunidades solidarias, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde se tienen que dirigir? ¿Algún teléfono? Nada más que nos hablen al 688-7384, lo repito, 688-7384, y ahí las atendemos, vemos dónde están, y inmediatamente las trabajadoras sociales van con ellas y organizan ahí en la colonia. Nosotros tenemos para el 2018 proyectado formar 100 grupos aquí en la ciudad de Chihuahua y crear las primeras células en Aldama, Aquiles, Cerdán y Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, 688-7384. Muy bien. Y bueno, pues el otro motivo... Sí, preséntanos el libro, que bueno, en radio no lo pueden ver porque además está muy bonita la carátula, pero en el Face sí, ahí la presentamos. ¿Cuándo, cómo, dónde y cómo? Mire, el próximo viernes, este viernes 8 de diciembre, a las 11 de la mañana, en el Museo Casa Redonda, vendrá la licenciada Amalia García Medina, que es la secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal de la Ciudad de México, y lo va a comentar especialmente la diputada Cristal Tobar. Viene la licenciada Amalia García, es un libro diagnóstico que hace el gobierno de la Ciudad de México sobre la situación del cuidado hacia los ciudadanos y la situación de las personas cuidadoras, en su gran mayoría mujeres. Habla sobre el trabajo doméstico, quién hace el trabajo doméstico, y la necesidad de hacer políticas públicas donde se visibilice la importancia de este trabajo doméstico, que estaba viendo que es el 24% del Producto Interno Bruto, y donde haya programas que de veras apoyen no solo a quienes realizan el cuidado, sino a que se respete el derecho al cuidado y los derechos de los cuidadores, ¿no? Políticas públicas que vayan en estas 2 grandes líneas. Y entonces es un libro donde nos presentan todas las estadísticas que sacaron aquí en el Distrito Federal, y donde participan en varios capítulos Marta Lamas, Lucía Pérez Fragoso, Ana Ruth Escoto Castillo, junto con la licenciada Amalia García Medina. Entonces es un libro muy interesante. Hay una fábula que dice que la tierra y el viento crearon un muñequito, y entonces estaban peleando con qué nombre le iban a poner. Terminaron con Júpiter. Entonces Júpiter dice, a ver, ¿cuál es el pleito? Dice la tierra, es que yo tengo derecho a ponerle el nombre porque está formado de barro. Yo le hice el cuerpo. Y le dijo el viento, no, yo tengo derecho a ponerle el nombre porque yo le di el aliento. Si el puro barro sin el aliento no hubiera funcionado.
Entonces Júpiter le dice, bueno, en cuanto se muera el muñequito que hicieron, como tú le diste el cuerpo, la tierra, el cuerpo volverá a ti. Y tú, viento, como le diste el aliento, cuando se muera, su aliento volverá a ti. Mientras dure en la tierra, se llamará persona y lo tendrá a su cargo cuidado. Entonces, ese cuidado que tenemos que tener hacia la persona, hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente, ha estado descuidado, ¿no? Lo descuidan. Entonces viene Amalia García en este libro maravilloso con una serie de estadísticas donde nos muestra realmente cómo ya no tenemos cuidado de las cosas y de las personas, y cómo es necesario, otra vez diría yo, hablar una política de bondad, una política de ser buenos, de ser cuidadosos con la otra persona, a ser amables. Y en eso es también políticas públicas, no solo de guarderías, no solo de que te cuido al niño mientras te vas a trabajar, porque habrá quienes no te pueden cuidar al cuadrapléjico mientras te vas a trabajar. Y no se trata de ser guarderías para las personas con cuidados especiales, se trata de crear oportunidades reales para las personas que cuidan. Nos están pidiendo, muchas gracias a las personas que nos escuchan, y nos están pidiendo otra vez el teléfono, 788, ¿ando bien? No, 688-73-84. Así es. Está 688-7384, les doy mi celular con todo gusto, con 614-229-3717. 229-3717. Actualmente estamos ahí en San Felipe, muy cerca de la primaria Esfer. Probablemente para el año que entra nos tengamos que cambiar a una casa más grande, porque en unos pocos meses ya no ocupimos. Sí, y bueno, a lo mejor algunas personas de alguna colonia que se quieran organizar, pues les hablan y ustedes ya les asesoran. Así ¿Con es. cuántas personas se empieza el grupo? 15. Con 15. Son 15 personas, Con 15 personas. pero casi siempre son de a 25, de a 30. Pero personas. con 15 ya empieza, ya aguanta Así es. el grupo para que inicie, y se van sumando, obviamente, ¿no? Así No es. importa de qué colonia, y bueno, pues más o menos, estamos hablando de colonias populares, Sí, en términos, así es. en Así términos es. generales, ¿no? Así es. Donde hay necesidad, pues, Sí, de donde- ahorro, donde hay necesidad de apoyos, donde hay necesidad de generar dinerito para librarla, ¿no? Así es, y te digo, no es, porque a veces no se le llama como economía de supervivencia, es no entender la economía solidaria. Plantear que la economía solidaria es una economía de supervivencia para un ratito y que no vale la pena porque no se hacen los grandes proyectos, es una aberración total. A veces llegan las grandes empresas, a lo mejor la cervecera de Mioki o cualquier otra de estas, a puros goles me la he pasado, y dicen una inversión de $500 millones y va a crear 100 empleos. Dices, no, hombre, man. Pues en cualquier, o sea, es unas inversiones enormes, contaminantes, de dinero que se va a ir al extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno que vengan muchas empresas, qué bueno que vengan muchas empresas. Y el impacto real en el trabajo son muy pocos. Pero además, en estas colonias, con la gente tan empobrecida, sin agua, sin luz, bueno, ahora que andábamos creando la cooperativa, me decían, oye, pero necesito el recibo del agua, de la luz para comprobante de domicilio. Le digo, pues ¿cómo le hago? Es que no tienen agua y no tienen luz y no tienen teléfono, o sea, ¿qué te doy? ¿No? Bueno, en estas condiciones, ¿qué podemos hacer? No solo el autoempleo, que sería en este tipo de pequeños negocios, sino hay que crear negocios, cooperativas más grandes, que incluso, o no cooperativas, microempresas, que permitan también el empleo con la seguridad social, porque luego, ese es otro tema, Dora, ese es otro tema, de cómo te quieren que todos los pobres
tengan proyectos productivos como si todos fueran empresarios, y donde el Estado se lava las manos de la seguridad social y del cuidado que debe tener hacia sus ciudadanos, ¿no? Una cosa es que tú llegues con una economía en la que se mida, como te lo mencionaba ahorita, por el número de beneficiarios que tienen y que están en red de colaboración, y otra, que los mandes a hacer microempresas, que los mandes a hacer autoempleo, ¿verdad? Y que a ver a quién le vende, y entonces lo que hace es el Estado desatenderse de las personas que requieren todos los servicios de lo que da la seguridad social, sobre todo el servicio de salud. Sobre todo el médico, así es. Así es. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en cuanto se lanzan estos programas de proyectos productivos, porque bueno, finalmente es esconder, es quitarse una responsabilidad que tienes como gobierno, ¿no? Esto otro no, esto es colaboración, es solidaridad, es bondad, es mercado común, ¿no? A mí me ha tocado entrevistar a varias señoras que han integrado estos grupos, y algo que yo noto es que también les cambia la vida en muchos sentidos, en el sentido también más motivacional, en el sentido de es que el acompañamiento es maravilloso, ¿no? Sí, es que platicas con la de enseguida. Exacto, el juntarse en el barrio, 10, 15, 20 señoras, a echar la chorcha mientras a lo mejor hacen tamales juntas, o a lo mejor una vende tamales y la otra tortillas, no sé, o sencillamente organizar la cooperacha, ¿no? La cooperativa, la caja de ahorro, etcétera. También te relaja y también te emociona. Si te dices que estás enferma y la otra te da el remedio casero de la cebolla morada con miel, que te la tomas y se te va a quitar la tos, y entonces te cuida, te sientes abrazada. Un acompañamiento, pues, ¿no? Y luego si aparte te va dando cierta seguridad el que tú haces tus tamales y ya esas 20 te los van a comprar, pues ya te emocionas y te motivas. Y si además con esos tamales que vas a vender, tú sí le puedes pagar el camión a tu chamaco que luego no iba a ir ya a la escuela porque no tenías con qué pagarlo. Y entonces te cambia la vida, le cambia la vida a mujeres que no tienen opciones, ese es el asunto, ¿no? Así es. Particularmente a mujeres que difícilmente tienen opciones, porque son mujeres que no han estudiado, son mujeres que no han trabajado muchas veces en términos de ser asalariadas, de tener una percepción, que se han cuidado, que se han quedado en su casa como amas de casa, y que la han librado vendiendo cosas, haciendo cosas, cosiendo, costureando, o tejiendo y medio vendiendo, o haciendo tortillas, etcétera. Es decir, estamos hablando de mujeres de muy, muy, muy escasa posibilidad de insertarse en un mercado laboral de tanta competencia, muchas señoras mayores incluso, ¿no? Sí, porque aquí caben desde el niño hasta la persona mayor. Mira, en esto que dices, en estas nuevas formas de producir, por ejemplo, en la maquiladora, en la cooperativa que comento, que va a fabricar los volantes para la maquiladora, ellas pusieron su horario. Tienes un horario flexible, un horario que te permite salir por el chamaco, regresar, ir a dar de comer, regresar. Ellas ponen sus horarios, la manera incluso, no solo de comercializar, que es este mercado asegurado, la manera de producir es una manera de producir libre. Sí, porque las compañías, las empresas comunes y corrientes tienen horarios muy rígidos. Así es. El comercio, la industria, pues llegas a las 9, yo no sé si es de horario corrido, pues hasta que se te cumplen tus 8 horas, y si no, pues vas y comes y regresas y cumples tus 8 horas, y no puedes andarte saliendo a cada rato, y son rígidos los horarios. Así ¿no? es, el tiempo es otro tema también dentro de la economía solidaria, sumamente importante. Lo que hace valioso cada una de las cosas, la mesa, la silla, etcétera, es el tiempo vida que se invierte en hacer una mercancía. Lo que vale realmente en un producto
es las horas vida, la única vida que tienes y que la empleas. Y tú una parte de esa, tu única vida, la empleas para hacer un artículo. Y ahí el tiempo sí es democrático para todos. Una hora mía es exactamente la misma hora, los mismos 60 minutos que Peña Nieto, que Putin o que Ronaldo, ¿no? O sea, el tiempo es lo más democrático que hay y es tu vida. Y tú sabes en qué la empleas. Entonces, lo que hace valioso un objeto es el tiempo vida que invertiste y eso le da dignidad a tu trabajo y al objeto mismo. Todo es vida. Y en eso nosotros estamos muy al pendiente. Cuando llega a haber préstamos para que alguien arranque su propio negocio, va sin intereses. No se trata de sacarle ganancia a la necesidad de la persona. Se trata de que soy solidaria contigo y te lo presto, como nos prestan nuestros familiares, ¿no? Hay que pagarles, eso sí. Así es. Sí, claro, y esto genera sobre todo eso, ¿no? Un ambiente de camaradería, de amistad, de yo te ayudo, pero también tú me ayudas. Entonces, pues todos contentos, ¿no? No, y además se dan los casos de que alguna compañera iba a hacer un negocio y le dice a la otra, no, mira, espérate, se me hace que no te conviene por esto, o sea, hay una retroalimentación. O juntémonos, luego sí, se juntan y luego dos, se juntan. o tres, Así es, ¿no? Así es, decimos, bueno, oye, necesitamos hacer... Yo voy a hacer tamales, yo también iba a hacer tamales, pues vamos a juntarnos. Así Y es. familias, ¿no? Sí. Incluso familias completas que se juntan claro. unas con otras. Y entonces no creas competencia, creas colaboración y la competencia es en términos de calidad. O sea, la competencia es contra ti mismo, ¿no? O sea, cómo hacer mejor mi producto, cómo envasarlo mejor. Oye, ahora sí ya lo quiero registrar mi marca, tengo marcas registradas. Ahora, yo supongo que también motivas en términos productivos, es decir, si Chonita de pronto ya está haciendo tortillas y yo veo que le va más o menos bien y como hay mercado cautivo y lo vende entre las 60 familias de la colonia, y yo digo, bueno, pues a mí también me salen bien mis conservas y ahora yo voy a hacer salsa o no sé, porque yo veo que sí le está entrando como un poquito de lana y yo también quiero. Y entonces alguien que a lo mejor no tenía ni la idea de que podía sacarle provecho a su capacidad, o bordar o lo que sea, que borda y borda y borda pues para su casa o hace salsa para su casa, pero que no se le ocurre venderla, porque además hay muy baja autoestima, ¿no? Sí. Ni siquiera se me ocurre que mi salsa puede ser tan buena que la puedo vender. Y cuando le dicen, no, hombre, ¿cómo crees que yo voy a vender? Pues ¿quién me la va a comprar? Y entonces cuando ves que a fulanita sí le está yendo bien, pues tú dices, no, creo que yo también lo puedo hacer. Así es, ¿no? Tú llegas y le preguntas a la señora, oye, ¿qué sabe hacer? Te dicen, nada. Dice, ¿a poco no sabe cocer frijoles? Ah, no, cocer frijoles. Dice, ándale. Ya encontramos que sí sabe hacer. En la economía solidaria no sobra nadie. A unas personas que no desean producir, pero consumen. No hay nadie que no consuma. Así es. No hay nadie que no coma, pues ¿no? consuma. Cómprele la ropa que hace la compañera, vaya a levantarle la bastilla, el pantalón del viejo con fulanita. Va a ser los 15 años. Unos 15 años es una romería. Una hace el vestido, las otras hacen los pasteles, las otras los bizcochos. Y se reparte todo el trabajo en un grupo de 10, 15 compañeras, que alrededor de una novia o de una quinceañera se mueve una buena cantidad de recursos y que además a la persona que va a pagar le sale no solo más barato, sino que hay muchísimas cosas que entran en trueque. Entonces ya en el trueque ya no necesitas dinero. Entonces truequean entre ellas muchas de las mercancías y entonces resulta que unas 15 años que serían 50, 60 mil pesos, pues andas pagando 8,000 pesos por ella, ¿no? Porque además el saloncito ya te lo prestó fulanita de tal que tiene ahí un jardincito bonito atrás de su casa, que además los patios en las colonias son muy grandes, ¿no? En fin,
Se nos fue el tiempo, En fin. Rolando, tú... Como siempre, ¿no? Sí. Falta mucho todavía por aprender más sobre esta economía, que ojalá que mucha gente la podamos adoptar y pues que es en ganancia para nosotros mismos. Y pues bueno, nada más agradecerle No, muchas el que gracias, al haya contrario. estado con nosotros y el que haya compartido estas experiencias. Al contrario, muchas Sí, gracias, muchas Dora, gracias. Rolando, y Y pues vayan a el la viernes. presentación del libro el viernes a las 11 de la mañana Museo. en Casa Redonda. Así es. Sí, este viernes. Muchísimas gracias. Gracias Miriam, Rolando y gracias Vanessa. Hasta la próxima. Hasta luego.